¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Efectivamente, este documento de Bergoglio prohíbe el santo sacrificio de la misa de San Pío V, pero ya analizándolo más a fondo, vean nada más, hermanos, lo terrible que dice, que aquellos que reciban el permiso para poder celebrar la misa de San Pío V tienen que estar acompañados pastoralmente por uno de los sacerdotes de Bergoglio, para que así pueda dar pláticas antes o después de la misa de San Pío V y no se vayan a confundir pensando que lo único que existe es la tradición. No, también existen otras religiones, también existe el Novus Ordo, también existe Buda. Así de ese nivel, hermanos, es el engaño. Ahora bien, sobre el documento de Benedicto XVI, el Summorum Pontificum, este motu proprio, desgraciadamente, hermanos, este documento ponía a la misa verdadera junto con la misa falsa al mismo nivel, y nuestro Señor Jesucristo no puede mezclarse con el protestantismo. La misa del Novus Ordo es protestante, fue hecha por 6 pastores protestantes, anglicanos, luteranos, bautistas, pentecostales, junto con Monseñor Bugnini, que era un masón atroz. Entonces, el hecho de que Benedicto XVI hubiera puesto la misa verdadera al mismo nivel que una misa protestante y llamándola además la misa verdadera el rito extraordinario, fíjense nada más, como si fuera en segundo lugar. Esto, hermanos, no es de nuestro Señor Jesucristo tampoco, ni viene conforme a la doctrina católica verdadera. Recuerden que Benedicto XVI, él maneja la hermenéutica de la continuidad. ¿Qué significa? Que la interpretación del Conciliábulo Vaticano II va acorde con toda la enseñanza bimilenaria de la Iglesia, y que la unión de religiones y que la unión de la Iglesia Católica con el protestantismo va en unión con la enseñanza de San Pedro y de todos los demás apóstoles. Esto es una herejía también. Entonces, para los que están pensando que es momento de irse con Benedicto XVI, porque ya Bergoglio ha enseñado realmente los cuernos, pues no, hermanos. Benedicto XVI aún sostiene que la Iglesia Católica no está completa y que falta que esté en unión con las demás religiones del mundo y las demás sectas protestantes para que se dé una iglesia verdadera. Mucho cuidado con esto, hermanos. Seguiremos rezando por todos aquellos hermanos que están ya a un paso de venir a la verdadera doctrina católica. Hay otros hermanos que están esperando un cisma. Dicen, es que ahora sí, ya como Bergoglio ya prohibió la misa verdadera, ya va a haber un cisma entre varios hermanos. No, hermanos, el cisma ocurrió cuando Monseñor Tuc, cuando Monseñor Sáenz aquí en México declararon que Pablo VI, al prohibir la Santa Misa, no era papa y era un falso papa. Ahí empezó el cisma. Después nace la Sociedad Sacerdotal Trento aquí en México. Nacen otras sociedades alrededor del mundo que desconocen a Pablo VI, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco, lo desconocen como papa. Y este cisma, hermanos, viene ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué con Monseñor Lefebvre no hubo realmente un cisma? Porque él siempre reconoció el misal de Juan 23 y también ha seguido reconociendo la sociedad a todos los falsos papas terribles y demoníacos del Concilio Vaticano II. Esto, hermanos, ha sido un plan tan perverso de esta falsa iglesia del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ha querido mantener dentro de la gran remera del Apocalipsis a muchísimos católicos tradicionales de buen corazón. Es decir, ellos tenían la intención y tienen la intención de que aún muchos católicos puedan celebrar la misa de San Pío V, pero unidos a la gran ramera, unidos a la Roma, unida con todas las religiones del mundo. Por eso es que ha habido varias sociedades sacerdotales como la San Pedro y la San Pío X, que si bien han celebrado
la misa verdadera, siguen unidas a la gran ramera del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque están unidas al Vaticano. El Vaticano desde hace mucho tiempo y la Roma traidora están unidas con todas las religiones del mundo, y no solamente de palabra, hermanos, sino de hechos y además con documentos. Bergoglio ha firmado ya documentos de unión con los judíos, con los musulmanes. Juan Pablo II también escribió y firmó de su puño y letra documentos también de unión con los protestantes. Benedicto XVI también pidió un nuevo orden mundial, aunque nos duela, aunque sea una tragedia, hermanos. Es así, a muchísimos nos ha dolido, hermanos, que a quien antes considerábamos papas como Benedicto XVI o Juan Pablo II, nos dimos cuenta de que ellos celebraban reuniones con otras religiones falsas, que alababan a Lutero, que alababan el luteranismo, el anglicanismo, las sectas falsas, y decían que la Iglesia Católica no estaba completa hasta que estuviera en unión con todas las sectas protestantes. Esto no es nada católico, hermanos. Por eso es que dentro de la Iglesia Católica nació una falsa iglesia, que es la de Bergoglio, que es la del Conciliábulo Vaticano II, y es la gran ramera del Apocalipsis. Es la que dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 18: salgan de ella, pueblo mío, si no quieren participar junto con ella de sus pecados. Tan grave es lo que está ocurriendo. Muchos pueden pensar, es que yo estoy celebrando la misa de San Pío V, pero sigo reconociendo a Bergoglio, sigo reconociendo a Benedicto XVI, reconozco a Juan Pablo II. Pueden celebrar estos sacramentos conforme a los misales correctamente, pero aún así siguen apegados a la gran ramera que está en unión con el budismo, con Alá, imagínense nada más, con los musulmanes, con las religiones africanas y sudamericanas. Esto es una tergiversación del evangelio espantosa, hermanos. Por eso, si están esperando un cisma, no, hermanos, el cisma ya ocurrió desde que Pablo VI fue desconocido por Monseñor Tuc, por el Padre Sáenz, por otros más también en Argentina y en Francia, que dejaron de reconocer a estos papas falsos, abominables del Apocalipsis. Y yo les quiero decir que esos 1290 días, hermanos, más vale que sí los empecemos a contar. ¿Por qué? Porque dice Daniel 12 que desde que esté la abominación desoladora y sea quitado el sacrificio perpetuo, empiezan a correr los 1290 días, y feliz es el que llegue a los 1335 días. Aquellos hermanos que dicen que no hay que empezar a contar los días están en un error, porque la Pachamama fue instaurada en el Vaticano, en la mismísima Basílica de San Pedro, hace pocos meses, y pocos meses después es abolido el sacrificio perpetuo, es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Esto, hermanos, es gravísimo. Más vale empezar a contar los 1290 días a que nos agarren por sorpresa y que no hayamos contado estos días. Algunos dicen, es que el anticristo, según Daniel 9:27, es el que va a abolir el sacrificio perpetuo, porque según Daniel 9:27 va a ser un pacto con muchos, y a la mitad del pacto va a cesar el sacrificio. A ver, hermanos, recuerden que Daniel 9:27 no se refiere a la Santa Misa, se refiere al sacrificio que los judíos van a volver a celebrar, porque ellos como van a recibir a su Mesías, hermanos, al anticristo. Va otra vez a haber holocaustos y sacrificios como en el Antiguo Testamento, y van a hacer un pacto con el anticristo, y a la mitad del pacto, a los 3 años y medio, se va a romper por el anticristo y van a cesar los sacrificios de los judíos, no el santo sacrificio de la misa de San Pío V. Es diferente, hermanos, no se dejen confundir. Lo que está pasando es delicadísimo, hermanos, es traumático que estemos viendo la destrucción de la Santa Iglesia Católica ante nuestros propios ojos. Y muchos están diciendo que Bergoglio no es el diablo. Hermanos, Bergoglio es el mismo Satanás. ¿Por qué?
porque así como existe una santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, la Santísima Trinidad, por otro lado está la antítesis y existe también Satanás, el falso profeta y el anticristo, y ellos tres son uno mismo, tienen el mismo espíritu y los tres son Satanás, los tres son el mismo Dios falso. Por eso Bergoglio es también Satanás. Muchos dicen no es el anticristo, pero sí es Satanás en una de sus tres personas abominables. Recuerden también que el sexto rey del Apocalipsis es el octavo, y el octavo es la bestia. El octavo es el anticristo y Bergoglio es el sexto rey del Apocalipsis. Más obvio, imposible. ¿Y quién hace cesar en la misa de San Pío V? Pues el sexto rey del Apocalipsis, que se convierte en el octavo y que es Satanás mismo. Bergoglio es el mismo Lucifer. Hermanos, estamos en contacto. Hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.